Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu bendición. Y te damos toda la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la luz del mundo, el buen pastor, el Maestro de Nazaret, que seas tú, Señor Jesús, quien tome el control total de nuestras vidas, de este lugar y de este tiempo, que hoy te lo entregamos para el estudio de tu palabra. Y te pedimos, Señor Jesús, que seas tú quien abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, y que esta palabra se haga viva en nosotros. Espíritu Santo, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada por ti, para que cada día, a través del conocimiento, vayamos creciendo y madurando en la fe, juntamente con las demás armas espirituales que tú, Señor, nos has concedido. Señor, te pedimos que ese anhelo genuino y de corazón de la búsqueda de ti, cada día tú lo aumentes para que demos fruto y que seamos luz para los demás. Te pido por aquel y por aquella que no te conoce y que hoy escuchará esta palabra, para que tú puedas llegar a sus vidas y puedas abrir esos corazones, para que ellos puedan llegar a tu luz admirable y que te reciban como Señor y Salvador de sus vidas. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá a través de esta reunión para el estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Estamos estudiando la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas y hoy vamos a dar inicio al capítulo número 6 y del versículo número 1 al 5, para lo cual quiero que por favor me acompañes en la lectura de los mismos para que hoy el Señor nos enseñe su palabra. Y quiero que me acompañes en la lectura de los mismos. La palabra de Dios dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así. La epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Hoy en esta oportunidad, este recorrido bíblico que hemos tenido a través de los estudios anteriores, hoy el Espíritu Santo, guiando al apóstol Pablo, se refiere acá a algunos aspectos muy importantes. En este versículo número 1, cuando dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Definitivamente acá sí hay un aspecto muy importante cuando acá el apóstol Pablo escribe hermanos. Lógicamente acá se trata de los hermanos y de las hermanas en Jesucristo, que en ese momento el apóstol estaba escribiéndoles y exhortándoles. ¿Por qué?
en este versículo nos habla muy claramente de ello. Y dice que definitivamente acá, si alguno fuere sorprendido, esto definitivamente nos da la pauta que esto puede implicar que se vio a la persona mientras cometía un pecado, o que terminó atrapada o enredada en el pecado mismo. Entonces, aquí, como lo mencioné, el exhortar, si hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú lo sabes muy bien. La misma palabra del Señor pues nos insta, exhortándonos unos a otros, porque lógicamente muchas veces nosotros, por algún momento que estemos pasando, el Señor, a través de un siervo o de una sierva de Dios, nos puede exhortar. Porque llega el momento en que como seres humanos, aunque nosotros queramos, si tenemos un problema principalmente, queremos solucionarlo, pero dependiendo principalmente si es una situación muy dura, muy difícil, llega un momento en que uno a veces, principalmente los que somos hijos y las que son hijas de Dios, eh, como seres humanos no hayamos qué hacer en algún momento. Sabemos que la solución es siempre al Señor en primer lugar, pero muchas veces sí, Dios nos habla a través de muchos medios, y dentro de ellos a través de un hermano o una hermana en Jesucristo. Y también a veces el Señor permite que a través de un inconverso o una inconversa también haya una exhortación, porque para Dios no hay nada imposible y Él puede utilizar, como lo reitero, cualquier medio. Entonces, el exhortar al hermano o a la hermana con amor y templanza. ¿Te recuerdas que en el estudio anterior que tuvimos acerca de lo que es la templanza? O sea, el carácter que uno tiene que tener según la situación que se presente. Entonces, cuando nosotros exhortamos, tenemos que tener templanza, y como lo explicamos, que cuando necesitamos ser con carácter firme, fuerte, pero eso sí, con respeto, con educación, en el amor de Jesucristo, lo tenemos que hacer. Y cuando tenemos que dar una exhortación con amor, con comprensión, con sensibilidad hacia esa persona que necesita esa exhortación, lo tenemos que hacer. Entonces, eso es la templanza, aún en el sentido terrenal también. Y dábamos el ejemplo anteriormente de un patrono, tanto en un taller, por decirlo así, o en una oficina o en una industria, tiene que tener carácter muchas veces para llamar la atención, pero con firmeza, para que el trabajador en algún momento, o los trabajadores, se den cuenta que hay firmeza cuando son amonestados, siempre guardando la cordura, la educación, la amabilidad, pero con firmeza. Y cuando se tiene que dar también una exhortación o un consejo con, digamos, terrenalmente, con comprensión, con sensibilidad, pues hay que hacerlo. O sea, ese es lo que es la templanza. Y acá quiero que me acompañes en la epístola a los Hebreos, específicamente en el capítulo número 3, en el versículo número 13, en el cual nos dice: antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y también acá en la epístola a los Hebreos, específicamente en el capítulo número 10, versículo 25, aquí en este versículo hay dos aspectos. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí nos está hablando lógicamente lo que es el congregarnos en el lugar en donde el Señor nos ha puesto, tanto para alabar, el adorarle, el aprender de Él y servirle, no dejando de congregarnos como unos tienen por costumbre. Así lo dice la palabra. Y también
a través de esto dice exhortándonos. La exhortación es muy importante, porque muchas veces una exhortación, o sea, que viene de Dios a través de cualquier medio, principalmente algún hermano o una hermana, es de gran bendición. Entonces, cuando dice, cuanto más, cuanto veáis que aquel día se acerca, aquí lo podemos relacionar también con el rapto. Cada día tenemos que exhortándonos unos a otros, motivándonos unos a otros para que estemos firmes en la perseverancia, en la comunión continua, el agradar y el obedecer al Señor, para que en aquel día que venga el Señor por su iglesia, pues nos vayamos con Él. Esto lo estamos dando a manera de referencia. Y cuando dice acá, vosotros que sois espirituales, es lógico que acá en este aspecto está hablando de los que somos hijos y las que son hijas de Dios, que andamos en el Espíritu con constancia y el estar llenos del Espíritu Santo. Lo hemos manifestado que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo es de gran bendición, porque eso nos da poder, nos da la guianza, lógicamente, y eso nos hace desenvolvernos en cualquier aspecto. Y por lo tanto, definitivamente esto se va a evidenciar a través del fruto del Espíritu. Y esto acá mismo en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, cuando dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, lo que conforma el fruto del Espíritu. Entonces, cuando dice restauradle, nosotros sabemos que toda restauración en cualquier aspecto de la vida, principalmente en una persona o, por ejemplo, lo más común es, digamos, cuando se restaura ya sea un cuadro o una cama o una casa, un edificio. La restauración definitivamente es algo que se necesita ser nuevamente reconstruido. O sea, digamos, una casa, cuando se restaura, se hacen las mejoras correspondientes. Entonces, cuando esta palabra, acá en este versículo, en la palabra de Dios, se emplea algunas veces en forma metafórica para la resolución de disputas o argumentos, y su significado literal es remendar o reparar. Entonces nos damos cuenta, aquí lo dice, restauradle, o sea, una restauración. Es una palabra a veces que es muy difícil de pronunciar, pero acá en la palabra lo dice, o sea, lo que es la restauración. Entonces dice: con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre todos sabemos que es una actitud de humildad y amabilidad, que se somete con paciencia muchas veces a pesar de insultos o de agresiones, mas sin embargo se mantiene una actitud que definitivamente nos conlleva, por ejemplo, a evitar la venganza o a retribuir de igual manera lo que en algún momento se nos está, digamos, haciendo, principalmente cuando es un daño, tanto verbal o material o físicamente, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que acá definitivamente es muy importante de la mansedumbre. Recordemos que la misma palabra de Dios nos dice que Moisés, después del Señor Jesucristo, ha sido el hombre más manso que ha habido sobre la faz de la tierra. Entonces la mansedumbre definitivamente forma parte de la sumisión a la voluntad de Dios. Esto está escrito
en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 3, en el versículo número 12, el cual dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces nos damos cuenta que es de gran valor la mansedumbre. Y quiero que me acompañes a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, que habla acerca de la mansedumbre, cuando dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Luego, en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 2, en el versículo número 25, dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y también en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo número 3, versículo 2, dice, así es: que a nadie difamen, que no sean pendicieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y también en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí también en este versículo número 1 del capítulo 6 de Gálatas dice: no sea que tú también seas tentado, debido de que considérate a ti mismo. Así lo dice acá la palabra. El considérate a ti mismo, esto es, observarse, conducirse con toda la honestidad que tengamos, con cautela, ya que la forma original de esto es, por ejemplo, la mucha insistencia en la atención continua y diligente a la conducta. Y lógicamente, como lo que acabamos de mencionar, evitar la tentación. Nosotros sabemos que el evitar la tentación muchas veces conlleva bastante esfuerzo de nuestra parte, porque recordemos que el ser humano en cualquier aspecto de la vida está tentado muchas veces a hacer principalmente cosas que no son correctas ante los ojos de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo, cuando se dirigía a los Gálatas, les hacía estas observaciones, ya que, como todos lo sabemos y como lo mencionamos anteriormente, lamentablemente los judaizantes ya habían sembrado cizaña y habían causado mucho daño a los hermanos y a las hermanas de las iglesias de Galacia al pretender judaizarlos. Entonces el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, les exhorta. Entonces, en el versículo número 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Acá es muy explícita la palabra de Dios: sobrellevando los unos las cargas de los otros. Lo mencionamos, tanto el exhortarnos como el sobrellevar las cargas. Y por eso lo decíamos. Si hay algo muy importante acá que también tiene que ver, es el orar unos por otros. Porque recordemos que la oración del justo puede mucho. Así lo dice la Biblia. Y la llave de la bóveda de los tesoros de Dios es precisamente la oración de fe en Dios, en el nombre de Jesús y bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, cuando acá nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y mira, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, en cuanto a las cargas, esto definitivamente nosotros sabemos que son dificultades o problemas que como seres humanos muchas veces, por eso lo decíamos, en el creyente o la creyente
muchas veces llega el momento que debido a lo que estamos pasando, necesitamos a veces un consejo. Y claro está, nuestra mirada, nuestra confianza plena en primer lugar está en el Señor, pero también Él muchas veces responde a nuestras peticiones, ya sea en forma directa o bien por cualquier medio. Entonces, las cargas muchas veces, o sea, los problemas que nosotros estamos pasando muchas veces, o obstáculos también que se presentan, hay muchas personas. Recordemos que no todos los que somos hijos y las que son hijas de Dios, principalmente aquellos y aquellas recién convertidos o recién convertidas al Señor, porque tienen muy poco tiempo de estar en el Evangelio, necesitan ser guiadas, necesitan ser aconsejadas sabiamente por aquel hermano o por aquella hermana que tiene más recorrido espiritualmente. Entonces, el sobrellevar las cargas de los otros, o sea, cuando un hermano acude y dice, mire hermano, fíjese que yo estoy pasando este problema porque no hay qué solución darle, entonces nosotros, y ahí ya entra lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo, porque entonces nosotros en algún momento nos llegamos a interesar en esos mismos problemas, los vivimos y buscamos la forma de ver cómo se solucionan. Clamar al Señor, por ejemplo, lo mencionábamos, el orar unos por otros. La oración del justo puede mucho, dice, y es eficaz. Entonces nos damos cuenta que hay muchos hermanos que no tienen el mismo nivel espiritual, o tal vez digamos, son muy propensos a ser débiles, que con cualquier problema tienden a bajar un poco su nivel espiritual, se desesperan y muchas veces el enemigo trata la forma de aprovecharse de eso. Entonces es muy importante de la ayuda mutua. Aquí sí ya entra lo que es la ayuda mutua, o sea, el sobrellevar los unos las cargas de los otros, o sea, los problemas que muchas veces se le presentan a un creyente o a una creyente. Llega el momento en que nosotros mismos también nos vemos en la manera de ayudarles, y nos interesamos tanto que ya los tomamos como que fueran nuestros, pero lo tomamos así en una forma de bendición, porque a través de ello también nosotros aprendemos y en algún momento llegamos a tener de esa clase de problemas. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo muy importante, que esto conlleva la sensibilidad humana. Acá en la epístola del apóstol San Pedro, en la primera epístola, como reiteramos, en el capítulo número 3, versículo 8 nos dice: una buena conciencia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Aquí está mostrando la sensibilidad humana. Y también conlleva el deber de servir. Aquí mismo, en esta epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, aquí en este capítulo que hoy empezamos, el número 6, y en el versículo 10, dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, como lo mencionamos, aquí se conjuga todo esto, y dice: y cumplid así la ley de Cristo. Esto significa que la ley del amor, que cumple toda la ley. Vamos al Evangelio de San Juan, específicamente en el capítulo número 14, así es. No, específicamente rectificando, en el Evangelio de San Juan, capítulo número 13 y versículo número 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En la
epístola del apóstol San Pablo a los romanos, específicamente en el capítulo número 13, del 8 al 10, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y acá, en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 14, dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí nos damos cuenta entonces, en el versículo número 3, dice: porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mira, esto es algo muy importante, porque nosotros conocemos que hay personas, principalmente inconversos e inconversas, que lamentablemente el ego y lo que comúnmente se dice, las fantasías viven en ellos, las imaginaciones. Hay personas que piensan que son algo sin serlo, o como se dice comúnmente, el aparentar lo que no se tiene o lo que no se es. Y es que, mira, eso es un problema que no es de ahora, viene desde hace mucho, y eso aquí el apóstol Pablo se los estaba recalcando a ellos. Así rápidamente, a manera de un testimonio que es muy lamentable, pues. Y cuando decimos un testimonio, es que era de una persona que era muy palpable. Era una dama. Ella, pues, la conocían en su zona, los orígenes de ella en sí, de una familia muy numerosa, en cuanto que eran 10 hermanos, y que ellos habían crecido en una pobreza material extrema. Mas sin embargo, ellos tenían la fama que, aún viviendo en una extrema pobreza material, ellos creían, principalmente las mujercitas en aquel tiempo, y ya de adultas, ellas tenían aquello, como se dice comúnmente, de ser muy creídas, pensar que pertenecían a la sociedad, así entre comillas, y eran un motivo de burla, porque todos sabían sus orígenes y que ellas aparentaban finezas y que eran muy llenas de cosas. O sea, vivían en sus fantasías. Lamentablemente la mayoría de estas damas así eran. Entonces, ¿por qué estamos poniendo esto de ejemplo? Aquí, cuando dice: porque el que cree, se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y mira, en el aspecto espiritual, podemos, como seres humanos, en algún momento, se puede engañar al hombre, a la mujer, a uno mismo, pero a Dios no se le puede engañar. Y esto definitivamente, lo que suena muy duro, pero lo tenemos que mencionar porque eso así es. Las fantasías, las imaginaciones, el aparentar o decir algo que no se es, y esto va acompañado de engreimiento, el orgullo. Han habido casos también que hay personas que eso, desde el punto de vista del código penal, se llama usurpación de calidad. Cuando alguien dice ser un licenciado o un médico o un ingeniero y no lo es, o es un título falsificado.
Eso se llama usurpación de calidad. Entonces, eso se relaciona en lo que es el aparentar de ser algo o de decir algo que no se es. Entonces eso es muy peligroso, el engañarse a sí mismo. Y esto está aquí escrito en, en la epístola del apóstol Santiago, el engañarse a sí mismo. Mira lo que dice en el capítulo número 1, en los versículos 22 y 26. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y en el versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y acá en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo mencionamos. Eso es nefasto. Y esto, por eso el apóstol Pablo se los estaba advirtiendo a los Gálatas. Porque si había algo que definitivamente tenían estos judaizantes, lamentablemente, era el orgullo. El creerse algo que no eran. Miren qué tremendo eso. En cuanto a este versículo número 3, quiero leerte lo que dice la versión de la Biblia de Jerusalén 1975 de este versículo. Dice: porque si alguno se imagina ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Mira, ahí está tan claro. Entonces, después de esto, en el versículo número 4, y aquí continúa esto porque va relacionado. Versículo 4 dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Eso es otro aspecto importante, ya que definitivamente tenemos que darnos cuenta de que, como dice acá, que cada uno someta a prueba. El aprobar algo, tras someterlo a prueba, como hijos y las que son hijas de Dios, primero debemos estar seguros que nuestra vida personal es recta ante los ojos del Señor, para así en algún momento ayudar espiritualmente a otros. Porque lamentablemente a nosotros no nos gusta mucho mencionar, digamos, cosas del mundo que, si bien es cierto, son reales, como lo que acabamos de mencionar anteriormente acerca del engreimiento de personas. Si hay algo que definitivamente tenemos que buscar, es hacer lo que nosotros sabemos, conocemos, un autoanálisis. ¿Cómo estamos nosotros? Porque dice que con la medida que nosotros midamos, así vamos a ser medidos, para poder así ayudar a alguien. Y como les reiteraba, no nos gusta mencionar muchos refranes populares, pero muchas veces los tenemos que mencionar para que nos entendamos mejor y que quede plasmado para que no haya ninguna duda. Es en cuanto a lo que nosotros sabemos de examinarnos a nosotros mismos, ya que si definitivamente este refrán que les decimos, predica y no se convierte, dicen muchos. O sea, el decir pero el no hacer. Es como que, digamos, a manera de ejemplo, yo aconsejara a alguien de algo y le dijera: mira, no está bien lo que estás haciendo y tenés que hacer esto, no hagas esto. Pero si yo lo estoy haciendo, ¿cómo? Entonces ahí sí ya entra esto. Dice, pero él no lo hace. Entonces eso hay que cuidarnos. Porque yo no puedo llegar con un hermano o una hermana en Jesucristo, o en este caso, sin ir muy lejos, que yo estoy exponiendo
la palabra de Dios que el Señor me da. Y que todo esto que estamos mencionando, principalmente negativo de las personas o de los aspectos, yo lo estuviera haciendo. Gracias al Señor que no es así, pues. Pero, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedo yo señalar a otro? La misma Biblia dice, tú que dices al otro que adultera y tú estás adulterando. O sea, no se puede hacer respecto a eso. Entonces, aquí nos damos cuenta entonces que el gloriarse, dice acá la palabra de Dios, y quiero que me acompañes rápidamente al libro del profeta Jeremías, específicamente en el capítulo número 9, versículo 24, en cuanto el gloriarse. Mira cómo lo vamos a mencionar y lo vamos a exponer. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y vamos a la segunda epístola de el apóstol San Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo número 10, versículo 17, en el cual dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Y acá mismo en esta epístola que hoy estamos estudiando, que como lo es la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en este mismo capítulo, en el número 6, versículo número 14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La humildad. Esto definitivamente tiene que ver mucho. El no creernos, el no vanagloriarnos. El gloriarse, dice, solo respecto de sí mismo. Si algún hijo o una hija de Dios se jacta, eso no es agradable ante los ojos de Dios, es nocivo. Entonces, si nos regocijamos, debemos de hacerlo en el Señor, por lo que Él ha hecho en nosotros, y no jactarnos, porque ese es uno de los grandes problemas que muchas veces sucede. Sabemos que es muy importante el dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros, y eso sí nos tiene que llenar de gozo, no de vanagloria o de orgullo. No, debemos de darle la honra y la gloria al Señor, que Él nos rescató de la vana manera de vivir heredada de nuestros ancestros. Dar testimonio, ser luz para los demás. Entonces, en cuanto a este versículo número 4, en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Mira, ahí está. En el versículo número 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí nos habla de algo muy importante, como lo es la responsabilidad personal. Acompáñame rápidamente al Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 16, versículo 24. San Mateo 16, versículo número 24, el cual dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí nos está hablando entonces de una responsabilidad. Desde el momento que nosotros llegamos a los pies del Señor, asumimos una responsabilidad de amor, de temor de Dios,
de amor al prójimo, de humildad. Esa es la responsabilidad que nosotros llevamos y que nos conlleva a agradar a Dios, el ser hacedores de la palabra y poner la mirada en el Señor y no en el hombre. Recordemos lo que está escrito en Jeremías capítulo 17, en los versículos 5 al 8. El poner la mirada en el Señor y no en el hombre. Cuando habla de carga, la responsabilidad de lo que nosotros tenemos que hacer. Y quiero que me acompañes también nuevamente al Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 11, del versículo 28 al 30. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esas cargas definitivamente en la vida terrenal y en la vida espiritual, de realizar la labor que Dios nos ha dado. Talentos, dones, ministerios, privilegios, el ser luz, el ser luminares, el ser sal de la tierra, atalayas, el deber hacia los demás, en general sin distinción de ninguna especie, porque recordemos que Dios es justo, que no admite cohecho y no hace acepción de personas, y por lo tanto nosotros no debemos de hacer acepción de personas. El amor de Dios, el ayudar al prójimo en todo aspecto. Esto está acá aquí mismo, en el versículo número 9 y en el 10 de este capítulo 6 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, el cual dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El ayudar a los demás, no importando si son creyentes o no son creyentes, si te lo agradecen o no te lo agradecen, eso ya no nos compete, porque el Señor es fiel y es justo. Y si hay algo también que es muy importante, es que la fe va acompañada de obras. Cuando éstas se hacen con amor, de corazón, son aceptas ante Dios. Esto, para que no haya ninguna duda, y también lo vamos a explicar muy bien. Epístola del apóstol Santiago, en el capítulo número 1, versículos 14 al 26. Así es. Aquí vamos a ver específicamente en la epístola del apóstol Santiago, y vamos a leer del versículo 14 al 26, pero vamos a leer del versículo 19. Dice así: hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la
obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aquí, el ser hacedor de la palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos hacedores de la palabra, todo lo que hagamos de corazón y con fe va a ser acepto ante Dios. Porque así lo dice la palabra. Y por eso leímos esto. Cualquiera me dirá, no, pero es que eso no, eso se sale del contexto, ¿no? No porque yo te lo diga, aquí lo estamos leyendo. Entonces, el ser hacedores de la palabra implica la fe con obras. Y lo aclaramos, que nadie es salvo por obras, ni por justicias, que dice la palabra del Señor, no lo digo yo, está escrito acá, que las justicias del hombre y de la mujer son como trapo de inmundicia ante el Señor. Si alguien pretende pensar que con obras materiales se va a ganar el cielo o la salvación, definitivamente esto no es así, sino que la salvación, todos lo sabemos, es a través de la fe en el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el sacrificio expiatorio que Él hizo en la cruz del Calvario, por amor a la humanidad. La fe en el Señor Jesucristo en primer lugar, y por añadidura, a través del amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, viene las obras. Entonces, lo aclaramos para que esto quede definitivamente claro, que una fe sin obras es muerta. Pero aclarando también que alguien pretenda, como lo dice la palabra, el gloriarse a sí mismo. No, debemos de gozarnos en el Señor, porque somos sus hijos y las que son sus hijas. Y aquellos y aquellas que no conocen de la gracia de Dios en Jesucristo, también se pueden gozar si ellos abren su corazón, se apartan, se arrepienten de corazón de sus pecados, le piden perdón a Dios y reciben a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. También pueden tener acceso a la salvación, a la sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de los pecados que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, puede darnos. Nacer del agua, del Espíritu, y ser templo y morada del Espíritu Santo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, hoy, a través de estos versículos que el Señor nos ha dado, esta palabra, yo te quiero decir algo. Hay palabras acá en la Biblia que definitivamente a veces o son muy difíciles de entender o muy difíciles de pronunciar. ¿Y por qué te menciono esto? Porque esta palabra, restauradle, a veces como que se nos tiende a trabar la lengua, ¿verdad? Pero no, son palabras que a veces cuestan mucho pronunciar y que son parte de lo que está escrito acá, o soportá, o doos, dice, soportándoos. O sea, como estamos más acostumbrados a nuestro idioma castellano, pero ya regenerado, como se dice comúnmente, estas palabras pues a veces nos cuesta a veces pronunciarlas, pero siempre tratamos la forma de desenvolvernos para que no haya ninguna duda. Y también cuando nosotros leemos, por ejemplo, cuando se es necesario y para que todo sea explícito, de mencionar, por ejemplo, palabras del idioma griego, del latín o del hebreo, que para nosotros nos cuesta mucho pronunciar, porque como no estamos acostumbrados y no ese idioma, pues no lo hablamos específicamente, pues se nos dificulta a veces, pero lo hacemos con todo nuestro esfuerzo. El Señor ve que nosotros ponemos todo lo mejor y lo hacemos siempre con todo el anhelo y el deseo de agradar a Dios en primer lugar, y de que muchos y muchas también se gocen en la palabra de Dios. Entonces, hoy hemos recibido
de parte del Señor esta palabra. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos deja acá varias enseñanzas de que definitivamente lo que es el exhortarnos unos a otros, el de sobrellevar las cargas los unos de los otros, así como el no caer en jactancia y al mismo tiempo el ser responsables con lo que el Señor ha depositado en nuestras vidas, así como desde el punto de vista secular, un papá o una mamá tiene responsabilidad con sus hijos, con su familia. Así también es la responsabilidad y por eso leímos el pasaje del Evangelio de San Mateo, en donde habla el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, específicamente en San Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, que habla ahí, lógicamente, en primer lugar, habla de un reposo espiritual, que el Señor Jesucristo es nuestro reposo, de depositar en Él nuestras cargas, y también la responsabilidad, porque dice que debemos de llevar su yugo, porque ligera es su carga. Entonces esa responsabilidad lo tenemos que hacer de una manera consciente. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos brindan. Porque sabemos, Padre, que tú creaste los cielos y la tierra y todo lo que está arriba, sobre y debajo de los mismos. Sabemos, Padre Celestial, que los cielos, la tierra, absolutamente todo manifiesta tu gloria. Gracias, Señor, porque hoy nos has bendecido con esta palabra que te pedimos con todo nuestro corazón sea de bendición para todos. Y por aquel y por aquella que no te conoce, Señor Jesús, que este día, al escuchar esta palabra, te pueda conocer y te reciba como Señor y Salvador de su vida, y que tu luz admirable llegue a esas vidas. Y por aquel caído o caída de la gracia, para que se reconcilie contigo y vuelva al redil como ovejas que todos somos, Señor. Por aquel y por aquella hermano y hermana en la fe que persevera cada día, fortalécenos, ayúdanos, ilumínanos, llénanos del Espíritu Santo para que podamos también ser luz para los demás. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio, en el amor de Jesucristo, el haber estado acá en esta reunión. Si el Señor así lo permite, y si no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto, estaremos nuevamente en la continuación de este estudio bíblico en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en este capítulo número 6 que hoy empezamos. A nombre del hermano pastor Benjamín Omar Morales, del ministerio Rama de Olivo, de la zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala, de su esposa, la hermana Ilunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general, de este su servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerda, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia. Amén, amén, amén. Bendiciones. Hasta pronto.